Hola, Hola maestra, ¿cómo está? yo muy bien, ¿y tú, Les, cómo estás? Yo estoy feliz porque el día de hoy vamos a hablar con la experta de uno de los temas que toca la vida de todo ser humano, de uno de los temas de terapia más comunes, que es como esta parte de cómo nosotros llegamos a repetir y repetir y repetir ciertos patrones. ¿Qué pasa en la vida de las personas? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Que caemos en estas repeticiones. ¿Qué puede estar pasando en el fondo de estas experiencias? ¿O cómo es que nosotros repetimos ciertos patrones, ya sea para elegir las mismas parejas que nos terminan por destrozar, Ujú. ya sea para meternos en el mismo conflicto una y otra vez? ¿Qué tenemos que indagar ahí o cómo darnos cuenta o cómo cambiar ese patrón, ¿no? Porque muchas veces los pacientes llegan con esta circunstancia. Quiero cambiar mi situación. Siempre me pasa lo mismo. El problema de la repetición de patrones es una falla en la conciencia, es una falla del fondo, es una falla de no entender el fondo de mis experiencias. Ujú. La parte de no repetir patrones, cuando tú empiezas a crear esta conciencia y este pelar la cebolla, a fuerza tiene que haber una autorregulación organísmica. No puede haber un cambio sin un proceso reflexivo. Entonces, ya que siempre elijo las mismas parejas abandonadoras, las mismas parejas violentas, las mismas parejas que no están accesibles emocionalmente, a los narcisistas como están de moda, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que yo creo es que repetimos porque no hemos entrado en un proceso de reflexión. Y entrar en un proceso de reflexión no es que quiera cambiar la repetición, sino que me lleva a repetir, cambiar la pregunta, ¿sí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para atraer siempre o para elegir siempre a este tipo de personas? A estos hombres violentos, a estas mujeres tóxicas, como se dice hoy, y voy a hablar de los términos como lo utilizan los pacientes, ¿no? Ujú. O a estos hombres egoístas, o a estos hombres de los que yo no soy su prioridad, o estas mujeres que me son infieles, o a estas mujeres que son muy mandonas y que se creen que muy controladoras. Pero yo lo que creo, bueno, no creo, sino lo que he visto en la consulta es la dificultad de hacerse responsable de mi patrón, no de mi patrón jefe, sino de mi patrón de conducta, ¿no? Me acaba de recordar a uno de sus libros, porque aparentemente el título de ese libro, que ahí se los vamos a compartir en los comentarios para que todos se vayan a los comentarios. Pero aparentemente ese título invita a pensar en una primera instancia que otra vez la mirada está puesta en, ay, sí, esos malos hombres, esas personas malas, el innombrable, como dicen hoy en día. Pero entonces usted está invitando a hacer un cambio del enfoque, de la visión. La visión no está allá, la visión está acá. ¿Cómo le hago yo para atraer a esas personas? Y esa es una pregunta muy profunda porque muchas de las veces no se sabe contestar. No, claro que no la sabemos contestar porque nos enfrenta a nuestras propias, punto número uno, heridas de la infancia, por llamarlas de una manera. Es que, dice una chica, lo que pasa es que yo soy muy complaciente porque tengo una gran necesidad de aceptación. Y esa sola forma, esa sola manera de construir la narrativa me dice muchas cosas. La primera de ellas es, ¿complaces para que se queden contigo? Una. Segunda, ¿para qué complaces? ¿Realmente la necesidad es aceptación o realmente la necesidad es sentirte?
vista, a lo mejor complaciendo. El problema es que el otro no sabe que complaces. Para el otro, eres buena onda o eres fastidiosa, Ujú. porque complaces tanto que hasta ya no quiero ni verte, ¿no? El otro no tiene ni idea de lo que está pasando en tu interior. No, claro que no tiene, o qué buena onda, siempre está tan disponible. No, no creo. Él solo recibe la parte, él o ella, reciben solo la parte, digamos, que es conductual, ¿no? Entonces, el otro no sabe que tú tienes una necesidad de aceptación o que lo haces por una necesidad de aceptación. Entonces, si el otro supiera que tú lo haces por una necesidad de aceptación, pues a lo mejor me aceptaría, pero no sabe, ¿no? Y entonces yo en mi cabeza, en mi psicología, en mi patrón repetitivo, que no es consciente, pero que está justificado. Yo complazco porque tengo necesidad de aceptación, porque tengo necesidad. La pregunta es, ¿para qué necesitas que tener para qué necesitas Necesitas que que te te acepte. acepte? Más bien es, ¿cuáles son mis estilos de crianza? Estuve acostumbrada a obedecer. Estuve acostumbrada a suprimir mis necesidades. Estuve acostumbrada a que en mi casa siempre se atendía al hombre o a las mujeres, que me enseñaron cuál es mi self-personalidad, qué está en mi ADN como mujer o como hombre, de los patrones que me enseñaron, ujú, Ujú. que me mostraron mi primer modelo de pareja, mi mamá y mi papá, o mi mamá y mi tío, o cómo se llevaban las parejas en mi casa. ¿Cuáles eran mis modelos? ¿Qué era lo que yo veía que se entendía por amor y por relación? El segundo punto es, ¿cuáles son aquellas necesidades que tal vez quedaron insatisfechas cuando yo era niño o cuando yo era adolescente? Es que mi mamá trabajaba todo el día, es que mi papá nunca estaba, es que vivíamos con la abuelita. Sí, había tanto por atender que lo que yo necesitaba quedaba en el fondo. Y no es que no fuera importante, pero es que había tanto por atender que lo mío, pues era de este tamaño, ¿no? Ujú. Porque no es lo mismo darle la medicina a la abuelita que está enferma a que te compre una paleta. O sea, no hay proporción, Ujú. ¿sí? Em, entonces, si yo he significado que mis necesidades son menos importantes que las tuyas o que tus necesidades son más importantes que las mías, entonces voy a complacerte para que a ver si en algún momento tú estás disponible para que yo pueda hablar sobre mis necesidades. El problema es que nunca hablo de ellas. Y entonces repito y repito y repito el patrón. O Más, sea, puede ser como una experiencia obsoleta. yo creo que sí, es como una experiencia obsoleta, un asunto inconcluso, pero, pero yo hago cosas, yo repito patrones, porque no puedo hacer un acto reflexivo. Hago un acto, o sea, como ayer decían en la clase de trauma, hago un ajuste reactivo, no un ajuste creativo, en el Ujú. buen sentido de la palabra. Me la paso reaccionando, 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 reaccionando y reaccionando. Y como todo, el patrón después se vuelve un guión, Ujú. ¿no? Y entonces, no, es que a mí nunca nadie, tas, 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 tas. Entonces yo ya hice un guión de todo esto y entonces me la paso repitiendo patrones. Eso es por un lado. El segundo punto, y muy importante, es qué tipos de apego he tenido. Un apego seguro, un apego inestable, un apego ansioso,
Porque eso no solamente está en la figura de apego, también está en las experiencias a través de mi vida. A lo mejor yo no tenía un apego tan ansioso, pero todos los novios me han hecho que, me han hecho, ¿eh? Me han hecho que, pues yo vaya desconfiando de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, no siento seguro el vínculo. El problema es que no sienta seguro el vínculo, es mucho más profundo que la repetición de patrones en sí. Tengo que volver la mirada al ser. Ujú. Tengo que volver la mirada a mis emociones. Tengo que volver la mirada a mis reales necesidades. Y si tengo una necesidad de aceptación, que es muy válida, porque todos tenemos necesidades, ¿de qué manera puedo obtenerla en donde yo no tenga que sacrificarme? Es la pregunta. O sea, es un trabajo de autoobservarse, de comprender el cómo están viviéndose o cómo nos estamos viviendo, de comprender cuáles son esas necesidades que tenemos y cómo podemos darle satisfacción sin sufrimiento. O con sufrimiento, porque no todo es tan bonito, porque dejar de hacerlo también significa sufrir, porque Ujú. no, todavía no he creado el otro ajuste. Ajá, o sea, el objetivo es ese, Claro, poder lograr hacerlo sin, por lo menos sin tanto sufrimiento, ¿no? ujú, Sin tener que sacrificarme tanto. dice una paciente. Es que mira, no deja de hablarme. Y yo le digo, y tú no dejas de contestarme. Es decir, cómo yo refuerzo la conducta del otro que me hace daño y cómo yo refuerzo mi propia conducta dañina. Ujú. Porque también no hay capacidad de renuncia. Queremos todo en una época en que nos dice que podemos tenerlo todo. Ujú. Entonces, no quiero renunciar a salir con mis amigas. No quiero renunciar a ir al antro. No quiero renunciar a la exclusividad. No quiero, o sea, entonces, ¿a qué quieres? Si tú te comprometes, porque cada acto que nosotros hacemos implica una decisión. Entonces, si tú tienes una gran necesidad de pareja y lo que quieres es una pareja, ¿qué tipo de persona tengo que convertirme para atraer ese tipo de parejas? Si no va a llegar de la nada. Tengo que generar también ese espacio, esa posibilidad. Pero si a mí en un momento empiezo a salir con un chico o el chico o al revés, ¿no? Y ya quiero casa aparte porque ya salimos una vez y es lo que se está presentando últimamente, ¿no? Y en estos lugares de citas, es que ya salimos y bueno, empiezan a sufrir porque ya no les volví a hablar, como si el otro estuviera obligado a hablarles una vez que salieron, ¿no? O, o, o se tiene que ceñir a mis cánones, ¿no? A mis expectativas. Entonces nos hemos saltado también este proceso que se da en las relaciones humanas, que se da en las relaciones de pareja, que tiene que ver con el conocimiento, con el canalteo, con la seducción, con la aproximación. Entonces pasamos de conocernos a la cama, de la cama al antro, del antro a viajar y luego no sabemos qué somos. Y entonces queremos una definición Y que sea una relación estable, y seria, seria. ¿no? Y no es porque si invertiste el proceso no pueda ser seria o esté mal, pero si tú quieres una pareja que te quiera, si tú tienes una pareja que esté contigo, si tú tienes una pareja que sea responsable, que se comprometa en el vínculo, yo tengo que dar lo mismo. Pero si mis mensajes son de ansiedad, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Me van a hacer para allá. Entonces, de alguna manera,
¿Qué provocan nuestros pacientes? O los terapeutas incluso pueden estar metidos en una situación en algún momento dado de sus vidas. No quiere decir que los terapeutas tengamos la vida perfecta, eso de ninguna manera, pero sí llevamos un trecho un poco más grande porque podemos entrar en esta conciencia de reflexión. Entonces, ¿cómo era mi papá? ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo me ha impactado la manera de ser de ellos? ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué se espera hoy en la vida? Me decía un chico en la consulta, un chico, bueno, señor, ¿no? Tiene Ujú. 40 y tantos años. Entonces me dice, es que yo empiezo a salir con ellas o salgo con ellas. Y bueno, si ya viajamos, si ya tenemos sexualidad, si nos hablamos diario por teléfono, pues yo Ha intuyo, hecho. yo creo, yo pienso, pues que ya tenemos una relación. Y entonces yo salgo de viaje, ella sale de viaje, y entonces en el Inter no me contesta los mensajes, tarda mucho tiempo en contestármelos, pero además estábamos desfasados de horario. Y luego me dice, ay, es que salías a cenar con un cuate. Y yo le digo, ¿pero cómo? O sea, ¿qué no se supone que andamos? Tú nunca me has dicho que andamos. Esta liquidez Que se da por hecho. que se da por hecho. Y entonces él sufre, no encuadra. Y entonces yo le digo, si las últimas tres parejas con las que has salido te están planteando esa forma de relación, ¿qué te impide a ti aceptar esa relación? En donde tú también aceptes esas reglas del juego. No, es que yo quiero una pareja. Él sí tiene muy claro. Su necesidad la tiene clara, pero sus acciones no lo llevan allá. Y entonces yo le digo, sí, pero las parejas que eliges son extremadamente autónomas. Son mujeres que tienen su desarrollo profesional en primer lugar. Son mujeres que tienen de alguna forma puestos directivos importantes. Son mujeres muy exitosas. Entonces tienen muchísima más autonomía en ese sentido. No dije que ellas no quieran tal vez lo mismo que él, pero no está la prioridad ahí. Él quiere una esposa que cuando llegue a su casa hagan vida de pareja, vida de familia, y pues si uno viaja y el otro viaja y el otro va y el otro viene, es muy complejo porque las necesidades son distintas. Y entonces, con todas estas mujeres con las que él se relaciona, que ya tienen años, o sea, no son jovencitas, siempre están postergando la maternidad. Ujú. Y entonces no se empata. También hay que saber en dónde estamos parados, Ujú. cuál es el tipo de sociedad en la que vivimos, porque las relaciones de pareja y el amor dependen del campo, dependen de la situación, dependen de la modernidad. Y lo que escuchamos en la terapia de parejas, en la terapia individual, son problemas de autoestima, problemas de pareja, que le vamos a dedicar una serie de cápsulas a los problemas de pareja y como lo vemos en la consulta, este sufrimiento relacional, porque si se va, porque si se queda, porque si, y cómo estamos interpretando hoy por hoy las relaciones, porque la mirada está afuera, no está en mí. Ujú. Me parece que ahí está como la clave donde emerge toda esta poca reflexión, que la mirada está afuera, que la Porque, mirada está en lo que el otro me hace. Incluso las frases, ¿no? Me hizo sacar lo peor de mí. Y en ujú, realidad sería, saqué lo peor de mí en esta relación. ujú, ujú. ¿Qué me lleva a mí a sacar la parte más tóxica, destructiva o como le digan ahora, Ujú, con esta persona? ¿A quién me recuerda? ujú. ¿Por qué es tan intolerante?
Y ¿Por a mí qué me no gusta puedo? mucho, ¿Por qué no puedo alcanzar a llegar al contacto? Porque llego al contacto y llego al contacto y se pulveriza. me gusta mucho algo que usted menciona en este tipo como a modo de intervención, a modo de reflexión, que dice, pues, ¿cuánto poder tiene el otro, no? Yo he visto que los pacientes, los alumnos, las personas se quedan como, no, 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 ¿cómo? Pues sí, ¿cuánto poder tiene sobre ti el otro que te hace sacar lo peor de ti, que te hace sufrir, que te hace que no puedas lograr tus metas, que te hace que te sientas tan mal, que te hace mirarte con desprecio? ¿Cuánto poder tienen las personas sobre nosotros cuando le damos ese poder? Sobre todo porque estamos acostumbrados, y esta es una deformación que viene desde la parte del psicologismo, que como yo tuve un papá así, yo soy asá, como si estuviéramos determinados. Ujú, Claro que tiene un gran impacto en mi vida, pero diríamos los psicólogos, deja de culpar a tus papás, hazte responsable, crece. ujú. Ujú. Deja de culpar a tu novio, céntrate en ti, mira cómo le haces tú. Deja de culpar a tu suegra, checa cómo le haces tú. Y a partir de ahí podrás entender cuáles son los modos en que este self-personalidad se conduce, en donde tenemos que entrar los terapeutas a trabajar en este proceso de individuación. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿De qué manera lo quiero? Y tú, en esta interrelación, a lo mejor llegamos a estos acuerdos de lo que podemos darnos, porque también creo que hay una dependencia y una exigencia y una demanda constante de afecto, y eso no existe en las relaciones. Tú no le estás diciendo cada 5 minutos a tu mamá, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Ni siendo bebé, tú no le estás diciendo cada 3 segundos a tu papá, siendo chiquito, ¿no? Me hablas cuando llegues, me hablas cuando llegues, me hablas cuando llegues. Mándame una foto donde estás para saber si estás ahí. Pues no. Es decir, yo soy un pulpo. Zoom. Me agarro con todos mis tentáculos. Eres mío, mía, aquí. Y entonces, ¿cómo vistes? ¿Cómo no vistes? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Quién le da like a tus fotos? ¿Quién no le da? Con ese, porque son varios. O sea, con esto que está diciendo, ya veo cómo todos se van sonrojando. ¿En cuántas cosas, en cuántas situaciones se van sintiendo identificados? Y Siendo entonces, sinceros con nosotros mismos. ujú. ¿En cuántas situaciones de las que hemos escuchado, a lo mejor en ocasiones he puesto todo este poder en el otro? ¿Cuántas veces me he cachado haciendo esto? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Te gusto? ¿Cómo, me apapachas? ¿Cuántas veces me he Nunca me visto? dices que me quieres. Es que hoy no me diste los buenos días. ¿Cuántas veces nos hemos visto haciendo esto a nuestra edad? Vean tu edad. Y cuéntenos en los comentarios. Y todos en silencio. Y entonces, por ejemplo, esta forma de ser en la que yo busco aceptación, volviendo al ejemplo primero, entonces yo llego y le digo, llego a un trabajo, ¿no? Ay, es que mi jefe no me dijo que mi trabajo estuvo bien. Ay, es que a mi jefe no le gustó mi trabajo. Ay, o sea, por cada hoja que hago, necesito un reconocimiento. Crece y reconócete tú lo que sí eres capaz. Me decía hoy una chica en la consulta, es que estoy muy estresada. Le decía así, ¿no? Estoy muy estresada. Y le digo, ¿y qué significa? ¿No? Y entonces me dice, es que estoy muy estresada, muy estresada, muy estresada. Ujú.
estoy en parciales y además tengo que mandar un montón de cosas a Estados Unidos porque voy a ir a trabajar un tiempo y entonces no sé qué, y entonces la visa, y entonces esto, y entonces lo otro, y entonces... y le digo, ¿y cuándo acaban tus parciales? No, acaban el viernes. Ok. ¿Y qué te falta de tus parciales? Ya tengo todo. ¿Y entonces para qué te estresas? La verdad es que ya los hice, ya lo tengo todo. Entonces, ¿cuál es la razón de que te estreses? Bueno, es que tengo que ir a sacar unas copias, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Ajá. ¿Y para qué te estresas? Si ya tienes los parciales, si ya sabes los materiales que tienes que hacer, si ya sabes los pasos que tienes que seguir, ¿para qué te estresas? Es lo mismo. Es una forma de ser donde ella no ha cobrado conciencia que todo lo que significa una demanda lo vive con ansiedad. Ujú, Entonces, cada vez en estas sociedades lo que vamos viendo, y lo han dicho muchos desde hace tiempo, es esta incapacidad del yo de sostener a la persona. La ansiedad es la forma que tiene la persona de no sentirse sostenida por el campo, pero no por el campo externo. Tiene una mamá que la sostiene, tiene una situación económica que la sostiene, tiene, ella se autorregula y en muchos sentidos que la sostiene. Lo que no entiende es un sostén interno, porque ella no se siente suficiente. Y entonces, si yo no me siento suficiente, pues no voy a ser suficiente ni en la escuela, ni con el novio, ni con la novia, ni con mi mamá, ni con mi papá. ¿Y qué voy a generar en mi vida? Ansiedad. Es la única forma que me permite mover. Entonces yo me pregunto, ¿qué tal si la única forma que me permite estar en una relación es aprisionándola? Porque la única forma, y eso lo digo en mi libro, ujú. de que tu príncipe se vuelva azul es ahorcándolo. No hay otra. Pero a mí me parece que este tema que usted toca en este momento de el cómo estamos internamente, cuál es la sensación interna, cómo nos miramos, ese tema es bastante amplio y me gustaría que lo tocáramos en una siguiente cápsula porque creo que todos los pacientes llegan con una sensación similar. También, entonces, tenemos que analizar qué tipo de problemática nos está llegando a la consulta como terapeutas para poder dar una mejor respuesta. Si este son el tipo de quejas que llegan, entonces, ¿cómo ha sido construido mi paciente? Punto Ujú, número uno, historia de la pauta crónica disfuncional. Punto número dos, cómo está funcionando el self. Punto número tres, mi paciente tiene los recursos para sostener en el tiempo la frustración y el cambio. Porque una cosa es que yo te diga que ya no quiero, pero lo sigo haciendo. ujú. Ujú. Sí, a quién tengo realmente frente a mí. Me vas a matar. ¿Por qué? Regresé con él. Yo, yo no te puedo matar, ¿no? Vive tu luna de miel otra vez. Y 2 días después, no, es que otra vez volvió a hacer lo mismo. ¿Él o tú? Él volvió a hacer lo mismo y tú le volviste a creer. Y entonces es este ciclo del sufrimiento, que puede tener muchas razones. En el fondo puede tener muchísimas. La relación de los papás, mis experiencias personales, fui buleado, no fui buleado, no fui reconocido, tuve fracaso escolar, am, no soy atractivo físicamente o no me siento atractivo físicamente.
nunca he tenido logros, no sé quién soy. Yo lo único que sé es que quiero una pareja. Me decía hoy una chica en la consulta. Es que yo lo único que sé es que quiero una pareja y una familia. ¿Qué tipo de familia quieres? ¿Cómo la quieres? ¿A qué te refieres con familia? Y entonces me dice, es que a lo mejor desde esta niña ya empezó el proceso. Yo quiero una pareja así, Igualito. y así, ¿no? Ajá. Pero que cada uno sepa quién es y voltear, ¿no? Los muñequitos. Pero que cada uno sepa quién es. Le digo, pero ninguno se separa, no pueden caminar, porque en el momento en que se separa, entra en la ansiedad. Y esto nos habla de procesos de desarrollo muy importantes, la angustia de separación. Y la angustia de separación, según los teóricos del desarrollo, se da a los 8 meses. Entre los 8 meses hasta que empezamos a caminar. Entonces, si yo no superé esa etapa y la sigo reproduciendo en mis relaciones de pareja, tengo que revisarme qué pasa conmigo y qué pasa con este terapeuta que no logra verlo, si todos son iguales. Ahora, esto que yo necesito y esto que tú necesitas, ¿cómo se traduce en la relación? ¿Cómo le hacemos para que yo dependa de ti y tú me abandones? ¿Cómo le hacemos para que no me abandones y yo dependa de ti? O sea, porque no solamente basta con mi necesidad, sino cómo la traduzco en el entorno con el otro. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se Cómo hace se lo digo, cómo se lo hago saber, cuáles son mis expectativas, todo, todo lo que yo en un momento dado estoy creyendo y no es. Y entonces me dice esta chica, pues a lo mejor, ¿no? Pues sí, es una idea muy romántica, ¿verdad? Me dice a mí. Le digo, ¿y tú cómo la ves? Pues que tengo que crecer. Digo, parece que sí, porque tú dijiste en el momento en que estábamos platicando, que estábamos conservando, que desde esta niña lo que tú quieres es esto. Y desde esta adulta, ahorita que quieres? más bien, diría yo así, y desde esta adulta, aquí sí hay una clara diferenciación. Es más, el único lugar, el único momento en el que están satisfechas todas nuestras necesidades es el ideal del yo. Y el ideal del yo, como lo plantea Freud, es el seno materno. O sea, nos dura 9 meses. A partir de que naces, eres un ser Aunque no quieras independiente. nacer, te sacan. No te Eres un puedes ser quedar. independiente en términos eh, autónomos fisiológicos, ¿no? Ay, bueno, ¿Cuál creo sería la que conclusión? es es que es empezar a navegar en aguas muy profundas, maestra, porque es empezar a mirar todo lo que hay en este fondo de la experiencia, empezar a mirar todo lo que hay que indagar en estas situaciones que aparentemente son tan sencillas o que son situaciones de vida que llegan, pero que tienen todo un fondo enorme que las está sosteniendo y que para llegar ahí se tiene que hacer todo un proceso de regresar y regresar y regresar la mirada a sí mismo. Es que en el fondo están las claves de mi manera de vivir. Y entonces lo que dicen los pacientes, ay, pero hoy me llevo rete bien con mi mamá. No, no estamos hablando de esta mamá, estamos hablando de esta mamá que llevas dentro, pero no como mamá, sino por todo lo significativo que aprendiste del entorno que viviste con ella. Sí, todo esto único que se ha creado en esta persona.
y que hay que poder entenderlo y descifrarlo además. Ayudarle a descifrar a veces, porque a veces la misma persona no lo ha mirado. Entonces, entre terapeuta y paciente lo vamos descubriendo. Bueno, yo lo que creo es que si tú no quieres revisar tu vida personal al margen de cómo te ha afectado y de cómo te ha significado, no vayas a terapia. Un Si tu proceso de terapeuta no autointrospección. quieres entrar en la profundidad de la construcción del ser humano desde la pauta crónica y desde cómo hemos sido construidos por la sociedad, por nuestra familia, por el entorno que nos tocó, no seas terapeuta. Porque Porque el trabajo entonces empieza a vas a estar batallar. simpatizando. Ujú, No, pero mira, tienes cosas muy buenas. Sí, ujú. pero no viene por lo bueno, viene por el sufrimiento que le causa la situación y a donde tengo que entrarles al sufrimiento. Y una vez que yo puedo entrar ahí, puedo iluminar como en mi suéter el resto. Sí, también eres inteligente, sí, también eres esto, sí, y también eres esto. Ahora, ¿cómo te integras? Tú misma me estás diciendo eso. Sí sufres, pero también tienes un ramillete de posibilidades y de, ¿cómo se puede decir? De habilidades que no estás viendo. Ujú. Solo estás viendo a Juan y el mundo que te rodea y tú. Juan como el único proveedor de tu afectividad. Ese es el problema, que convierto a Juan en el único proveedor de mi afectividad, de mi Y el aceptación, riesgo. de mi necesidad. Entonces, el trabajo no me alcanza, mis relaciones sociales no me alcanzan, mis amigos no me alcanzan, mis logros no me alcanzan porque Juan no me reconoce. Y Entonces, nomás basta con que Juan decida irse para que el mundo se me acabe. deja que se vaya, que no me vea. Ujú. Entonces, la Diga lo interpretación, linda que estoy. Ajá, entonces yo, imagínate además la responsabilidad para Juan, pues Juan lo que quiere es huir. claro. Entonces, yo creo que son muchísimos factores los que influyen en esta situación, no solamente en las parejas, cómo nos vinculamos con los amigos, cómo nos vinculamos. A lo mejor esto se va a hacer un video muy largo, pero bueno, por ejemplo, en la serie de adolescencia, ¿no? Ujú, Que hoy está tan de moda y que todo el mundo la ve y que todo el mundo opina y que todo el mundo dice que es maravillosa, preciosa, hermosa y que dice, y bueno, sí refleja grandes cosas. Pero si tú observas la serie, una mamá complaciente, una mamá que está tratando de apaciguar todo el tiempo el problema, no porque sea la mamá y porque eso haya hecho que el chico llegue allá. Estamos hablando la pauta interaccional. Durante 3, 4, 5, 6, 7 veces en las diferentes escenas, la mamá es, bueno, sí, 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 bueno, sí. Entonces, desde ese lugar, ¿quién me sostiene a mí? Si cada vez que yo tengo un abrupto emocional, me van a estar apaciguando. Lo estoy hablando de una manera totalmente sin un análisis profundo, lo que logro ver. ujú, O sea, no me he metido de lleno para ver toda la película, pero nos muestra una cantidad de interacciones donde el padre se desregula y ella lo calma, lo calma, lo calma, lo calma, lo calma. Ahí hay un patrón. ¿Sí te das cuenta? Estos ujú. patrones. Él grita, él dice, él se altera y ella lo está todo el tiempo apaciguando, lo ayuda a autorregularse. A ver, tranquilo, a ver, no es para tanto, ¿no? Hay como 5, 6 o 7 escenas. Y entonces, ¿qué le está mostrando a la hija? Que va a tener que estar apaciguando a su pareja, que va a tener que hacerse cargo de las emociones de la pareja y de las situaciones que pasen al mismo tiempo, ¿no?
Exacto, yo no estoy diciendo que esta sola forma de, yo estoy hablando solamente de esta pauta interaccional que se ve en la película en este momento. Ujú, No estoy hablando ni que sea la causa del chico, ni que era su causa, no. Simplemente ver, porque como todo está de moda, todo el mundo lo puede ver, ¿no? ujú. Entonces, este patrón interaccional, él se desregula, ella lo regula. Él se desregula, ella lo apacigua. Y ella tiene incluso una postura corporal así, sí, ¿no? Todo el tiempo tratando de evitar el conflicto. Sí, al final es, como usted bien dice, no solo es en la pareja, como yo voy, como mencionábamos con esta frase, repitiendo estos patrones, pero no solo en la pareja, sino como yo vuelvo a vivirme de esta manera que sufro en mi familia, con mis amigos, en situaciones laborales. Me decía una persona, es que siempre me pasa lo mismo con mis amigas. Yo les doy la confianza y terminan traicionándome. Y entonces yo le digo, oye, me parece muy curioso que siempre te pasen estas situaciones. ¿Habrá algo que tú estés haciendo que haga que atraigas a este tipo de relaciones? ¿O cómo es que tú te relacionas con estas personas tan traicioneras, ¿no? Y se carcajea y me dice, tienes razón, porque no les pasa a todos, me pasa a mí. Dios los hace y ellos se juntan. Y entonces se pone a reflexionar y empieza a descubrir. Porque digo, no les pasa a todos, le pasa a ella. Relación de amistad que tiene, relación que termina por traicionarla. ¿Cómo es que le sucede eso? Primero, tiene altas expectativas en las amigas, en el vínculo amistoso. Segundo, habría que ver si viene una herida de traición por ahí que está a la fuerza de la repetición. Y tercero, ¿qué les da ella como tesoro que acaban traicionándolo? Su vida, Todo. su vida, su secreto, su intimidad. Ujú. Se entrega toda. Ahí estaba la clave. Claro, Es que yo les doy todo y ellas me dan poco o nada. así es. Así me. Entonces, ahí está la desregulación organísmica. ¿Para qué te Exactamente. vuelcas? Pero solo hasta que se detiene y le pregunto esto y puede reflexionarlo, es hasta que se da cuenta que no es que ella tenga la mala suerte, es que hay algo que hace que ella tenga este tipo de relaciones. Es que hay algo de cómo yo me vinculo, entro en contacto, estructuro mi self y me miro a mí mismo. Ujú. Porque entonces lo que tú me estás diciendo, ella tiene una amiga, va creando la confianza, le da todo, confluye, pierde los límites, se vuelve complaciente y al final es una traición porque el otro no le da lo que ella está esperando. No sé si la traicionen en sí. Sí, No, termina por maltrato, pero de alguna manera ella pone todas las herramientas para que eso suceda si yo fuera la terapeuta o si yo estuviera y fuera el terapeuta, preguntaría, ¿cómo es la relación con tus hermanos? con tus papás, ¿Qué has aprendido? con placer. Exactamente. Entonces, bueno, la complacencia parece ser que no es uno de los mejores actitudes para relacionarnos desde una parte adulta. Tenemos que comprender cuáles son nuestras necesidades y plantearlas de una manera adulta, no infantil. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Bueno, te lo juro que yo nunca he visto a los niños hacer eso. No, después de este video, ya veo a todos borrando sus mensajes. Sí, cómo no. Bueno, pues compártanos cómo ha sido su proceso a través de este video, de escuchar estas reflexiones, si les ha llevado a tocar algo importante, si han tenido casos así, también es importante.
¿Y qué les lleva a reflexionar? Para nosotros es muy importante esos comentarios. Y si yo no soy terapeuta y me estoy identificando con algo así, tal vez sería bueno que acudieras a una consulta para revisarte, no para torturarte, sino para revisarte. Para que me ayuden a mirar eso que yo no alcanzo a ver. Muchas Exactamente. veces cuando estamos implicados nos es difícil mirar eso que nos está pasando. Recuerden que tenemos el diplomado en terapia gestal aplicada, que es una muy buena opción para autoobservarnos como terapeutas y para poder llevar a los otros a observarse. Los También es. esperamos en sedes, en los podcasts. Y bueno, estaremos tratando varios temas de cómo nos llegan las personas a la consulta, tanto para que las personas se sientan identificadas de cómo pueden ir a consulta y para qué, ¿no? Como desde esta intervención del terapeuta eh, en temas de pareja, por ejemplo. ¿Ok? Muchas gracias, Deli. Gracias. Chao. Bye.